Bueno, vamos a iniciar. Buenos días. El encuentro de hoy corresponde a una sesión de presentación del programa de la asignatura. Si me distraigo es porque estoy mirando que hay personas que quieren conectarse. Mi nombre es Dante Castillo, trabajo en la universidad desde el año 2008 eh, y desde el año pasado estoy adscrito a la Escuela de Psicología. Soy sociólogo de oficio, profesor de francés antes de ser sociólogo y posteriormente me he dedicado a la educación. El doctorado lo hice en Francia y luego de eso me dedicaba a investigaciones educacionales, asesoría educacionales y a trabajar asignaturas que están vinculadas al sistema educacional en general, tanto al sistema escolar, es decir, desde la educación parvularia hasta la educación media y posteriormente también he realizado algunas actividades en educación eh, superior. Este lectivo, entonces, el programa la idea de trabajar este tema de profundización de este octavo semestre tiene que ver con armar una cartografía de la organización educacional en términos globales, también mundiales, de cómo lo ha abordado, mirar una pequeña trayectoria, pero principalmente están vinculados a conocer este manual, esta guía o esta cartografía para navegar en el sistema educacional chileno. Entonces, más bien, este lectivo lo que va a hacer es tratar de otorgarles entonces este mapa, esta carta de navegación, al momento en que quienes están interesados en ser parte de los equipos, de los asistentes profesionales que se vinculan a los distintos niveles del sistema educacional chileno, tengan las competencias para poder utilizar la jerga y el lenguaje que se utiliza y que se trabaja en los centros escolares y en los centros de educación superior. Ahora, si bien vamos a abordar también la arquitectura de la educación superior chilena, el foco está puesto más bien en el sistema escolar. Y entonces el programa de esta asignatura tiene este énfasis que va a estar más bien puesto en educación de niños, niñas y jóvenes. Lo otro que tenemos que considerar es que es un programa que sigue estando adaptado a las condiciones de la crisis sanitaria, es decir, al contexto de teletrabajo. No obstante, ya tenemos al menos un semestre de aprendizaje respecto de cuál es la forma de poder abordar esto. Vamos a tener tres espacios de trabajo, donde están los créditos al lado del programa, aquí donde lo estoy mirando, aparecen las horas pedagógicas que vamos a tener. Estaríamos trabajando, si ustedes son parte del grupo de interesados en el programa, según la directora de la carrera, tienen hasta el 31 de octubre para tomar su decisión. Trabajaríamos los días viernes, entonces el día viernes entre las 13:50 en principio y las 17 horas, tendríamos estas sesiones de trabajo, llamémosle teórico conceptual, donde ahí vamos a estar mirando los elementos que les voy a presentar a continuación, y esta hora en particular va a ser una hora de trabajo que está puesto como laboratorio. En contexto de, ustedes ya saben, de los compromisos que ha adquirido el estudiantado con la autoridad universitaria, vamos a tener un módulo presencial para el día martes en este horario de 1 hora, y ahí estamos viendo el profesor o profesora que nos va a ayudar en este laboratorio que queremos hacer, donde los antecedentes conceptuales que trataremos los días viernes van a ser entonces abordados de una manera más práctica, más
empírica los días martes en esta hora de trabajo. Entonces, lo primero son decirles que tenemos unas horas teóricas para el día viernes, las de laboratorio o de trabajo tutorial o talleres, y estas horas de trabajo autónomo que tiene que ver con principalmente lecturas que nos van a ayudar a armar entonces este diseño complejo del sistema educacional chileno particularmente. ¿Cuáles son los atributos que tiene este programa respecto del perfil de ingreso? Bueno, principalmente, y dadas las características que tiene la formación que ustedes están recibiendo, uno de los énfasis tiene que ver con conocer desde una perspectiva teórica los contenidos que vamos a desarrollar durante la asignatura, que tiene que ver con este atributo del perfil de egreso, y el otro tiene que ver que, en general, yo creo que va a tener más impacto, que es la capacidad o las herramientas que podamos adquirir para poder asesorar entonces y vincularnos con las unidades escolares, pero también con las unidades académicas en general, si es que tenemos trabajos con CFT o con instituciones de educación superior. Entonces vamos a poder asesorar también a equipos directivos, muchos estudiantes o muchos titulados posteriormente de psicología que se han especializado en la educación, en la educación en general, tienden a ser a priori encasillados en temáticas que están vinculados con la convivencia escolar particularmente, o con los espacios que el modelo de gestión educacional centra en estos atributos emocionales del quehacer docente. Pero no necesariamente así, es decir, tenemos en la actualidad un grupo de profesionales asistentes de la educación que transitan en las distintas esferas y que no necesariamente están trabajando temáticas que tienen que ver con la convivencia o con la educación emocional en términos amplios de la palabra. Esto es entonces la contribución que esperamos que esta asignatura haga al perfil de egreso de su malla curricular. Ahora, respecto de los resultados, dominio conceptual, porque nos vamos a tener que, desde aquí para adelante, aquellos que se especializan en educación entonces van a tener que vincularse con profesionales de la pedagogía, con profesionales que adquieren, que tienen una cultura. Cuando uno habla de cultura escolar, se expresa también en la forma en que nosotros manejamos conceptualmente la jerga. La educación y el sistema educativo chileno está lleno de un currículum explícito, pero también está compuesto de conceptos y de formas de relacionarse que son típicos de esto que nosotros llamamos la cultura escolar. Entonces tenemos que conocer de los conceptos, tenemos que conocer de los procedimientos también como resultado, y mirar sus habilidades, y para tener entonces una inserción en este mundo de la escuela. ¿Cómo está estructurado? Vamos a tener 3 unidades temáticas, porque tenemos que hacerlo así. Ahí vamos a estar comparando, vamos a ver esto está dicho en pequeño, pero aquí tenemos que ver también desde dónde viene esta institución educativa. Lo que vamos a hacer entonces es primero conocer, y eso es lo que tenemos que manejar al dedillo, cuál es la estructura. Entonces, dentro de estas unidades temáticas, vamos a iniciar con la estructura, los procedimientos, y las instrucciones que rigen entonces a las escuelas, liceos, instituciones de educación parvularia, y esto que le vamos a agregar también de el sistema de educación superior nuestro. Entonces, es sistema escolar, pero también es educación superior. La estructura, cuáles son los distintos niveles, cuál es la función que tienen las distintas instituciones públicas que están
vinculadas al ejercicio no solo de la escuela. Cuando estamos hablando de estructura, aquí vamos a tener que hacer un zoom en la escuela, cuáles son los roles, el atributo que tienen los equipos directivos y quiénes son los sujetos que están, que constituyen este equipo directivo, cuál es la función que tienen las directoras o los directores en este momento respecto del currículum nacional vigente, pero también de la forma en que recomienda que se organice la gestión escolar. Entonces esa estructura la tenemos que conocer a un nivel micro, la escuela, pero también conocer cómo eso se articula, cuál es la estructura, cuáles son los procedimientos en términos territoriales. ¿Qué son los servicios locales? ¿Qué es lo que está haciendo, lo que se instaló en el gobierno pasado, ¿no es cierto? Esta lógica de, y gracias también a la presión de los movimientos pedagógicos y al estudiantado en la calle, esta presión que hizo por una educación pública. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene esta unidad? ¿Cuáles son las funciones también y cuáles son los principales componentes del Ministerio de Educación respecto de lo macro, de cuál es la estructura macro de la educación? ¿Cuál es el rol también y cómo se organiza y cómo se vincula en lo macro la Agencia de la Calidad? ¿Cuáles son las competencias que tiene la Agencia de la Calidad de la Educación? ¿Cuáles son, por ejemplo, los atributos en educación superior de la CNA? ¿Qué es el CENED también como institución? Recuerden, el año pasado modificaron la asignatura, hicieron un ajuste curricular para modificar las horas de educación básica, o sea, las horas de educación física y la educación básica y media. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo se regulan esos cambios? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar acá en esta primera parte. Entonces, vamos a mirar. Siempre vamos a estar haciendo a lo escolar, cuando nos referimos al sistema escolar, educación básica, media y parvularia, y a la educación superior, entonces que ahí tenemos las instituciones a las que uno adscribe luego de egresar, ¿no es cierto?, a la enseñanza media. Esta estructura también vamos a hacerle un guiño a cómo se vincula con los convenios o con las instituciones supranacionales, es decir, qué es lo que ha hecho, por ejemplo, sobre todo en temas es importante conocer esa estructura y esos procedimientos para aquellas y aquellos de ustedes que quieran vincularse posteriormente a la política educativa. Entonces, ¿cómo nos vinculamos con el Banco Mundial? ¿Cuál es el rol que tiene la UNESCO? Este tipo de instituciones, ¿qué es lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional respecto de nuestra arquitectura? ¿Cuáles son los vínculos entonces estructurales que tenemos con intereses que van más allá de nuestras fronteras nacionales y a las cuales nosotros también adscribimos? ¿De dónde surge, por ejemplo, conceptos como, y eso para eso tenemos que ver los procedimientos de la estructura, conceptos como educación para todos, ¿sí? O educación a lo largo de la vida? Entonces, esos son también elementos que debiéramos entonces abordar de manera directa, simple, o sea, y práctica, ¿no es cierto?, dentro de esta asignatura. Lo segundo son conocer normas, y no todo también, porque no es un curso que tenga esa función, pero tenemos que conocer la normativa que rige las principales dimensiones del quehacer educativo, principalmente, como les he dicho, en el sistema escolar, escuela y liceo, pero también necesitamos conocer y manejar normativas que rigen o que orientan a la educación superior. Estas normativas, ¿cómo se relacionan con una política explícita, ¿no es cierto?, de cuáles son aquellos elementos que han determinado este tipo de funcionamiento. ¿Por qué, por ejemplo, no tener escuelas multigrado como se están haciendo en España, sino que todavía seguimos con una normativa que lo que nos propone es que dividamos los cursos por edades? Bueno, eso tenemos que ver entonces con las normativas y con las políticas que
que se vinculan de una forma media dialéctica para orientar el funcionamiento y la misión de las instituciones escolares o de la educación en general. El tercer elemento que vamos a ver es la segunda unidad, y otra unidad tiene que ver con el peso que tiene el control y la evaluación. Entonces, hay una gran tradición, en Chile está más de capa caída, está recién iniciándose, pero los sistemas de control en Argentina, en España, para hablar de los países hispanófonos, la evaluación es sinónimo de la forma en que se organiza también el sistema escolar, pero al mismo tiempo cómo se controla. Entonces, el valor que tiene la evaluación en el sistema educativo chileno es tan o más importante o se vincula tanto con la política como con la estructura. Pareciera ser que uno está haciendo estructura a partir de la evaluación de los procesos educacionales. Entonces, seguramente ustedes conocen las innumerables manifestaciones manifestaciones explícitas, pero también escritas de el CIMSE. Entonces, ¿qué es este CIMSE? ¿Cómo se construye este CIMSE que ha orientado entonces no solo la evaluación, sino que ha controlado las otras dimensiones del quehacer político? ¿Cómo el valor que tiene la evaluación del sistema de la organización educacional chilena, cómo la evaluación, en el fondo, desde ella emerge toda la arquitectura organizacional de nuestras instituciones escolares y de educación superior? Como que a partir del CIMS uno decide de esos resultados que tantas veces hemos criticado como estandarizados. Pero no solo el CIMS existen como sistemas de evaluación. ¿Qué es y cuáles son los principales componentes de la evaluación docente? ¿Cómo se evalúan los profesores? ¿Cuáles son los componentes de esa prueba que hace algunos años, ¿no es cierto?, por administraciones y gobiernos pasados, se da el visto bueno a la prueba inicia, una prueba que en el fondo indica, y que en algunos casos estaba incluso, se quería asociar a los ingresos financieros de los futuros profesores, es decir, cómo, dependiendo de ese puntaje, de esa prueba que toma el Estado, entonces podría estar vinculado a los ingresos que posteriormente pueden recibir los docentes. Entonces, a mayor puntaje en esa prueba de inserción profesional de los profesores, habría un incentivo económico. Entonces, tenemos que ver distintos sistemas de control y de evaluación. Cómo no solo cómo se evalúan los futuros profesores y profesoras del país, sino que también cómo se evalúan los profesores que ya están en ejercicio, cuáles son las categorías, cómo se evalúan los establecimientos educacionales, cómo se evalúan las universidades y cuáles son los efectos que eso puede tener en otras estructuras del sistema organizacional chileno. Entonces, los tres elementos que yo les propongo que trabajemos en esta asignatura de manera clara, pero que tenemos que manejar relativamente al dedillo, es la estructura, los procedimientos, las normas y las políticas y los sistemas de control y evaluación. Yo creo que con estas tres dimensiones damos cuenta de lo que hoy día necesitamos para profundizar en lo que es la organización educacional o la organización escolar en Chile, y eso también haciéndole guiño a nuestros vecinos de América Latina y al mundo anglosajón y europeo. Europeo, no inglés. Bueno, aquí hay unas recomendaciones y la única recomendación es que estamos con COVID, que esto entonces también limita una didáctica que mejore el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero como les digo, ya ha corrido bastante agua bajo el puente, entonces vamos a tratar de que
lo que trabajemos acá tenga también un soporte que facilite, entonces, que no sea un ladrillo lo que ustedes van a ver, salvo este ladrillo inicial. Espero que sea más entretenido a partir del viernes próximo. Lo miran con calma. La evaluación que les propongo, ahora siempre uno propone y Dios termina disponiendo, o el COVID o la vida, pero en principio, si es que no nos pasa mucho, el viernes vamos a tener un ejercicio, una experiencia personal. Les pediría a los que finalmente sigan en este programa, en esta asignatura, una prueba escrita que la haríamos este viernes. Después yo voy a tomar el micrófono un ratito mientras ustedes resuelven unas preguntas que les voy a hacer llegar. Al final, entonces, de la primera unidad, que es la que se refiere a la estructura principalmente, haremos una prueba escrita. No he dicho todavía, y eso lo acordaremos dependiendo de qué es lo que está pasando, porque el periodo del año es difícil. Si es grupal o individual, eso lo acordaremos de común acuerdo. Pero en principio vamos a tener estas 3 pruebas evaluativas que corresponden a las actividades de los días viernes, que van a estar apoyadas por el laboratorio del día martes. Y finalmente, unos trabajos prácticos que van a ser, entonces, vamos a tener también uno por unidad. Son trabajos que van a ser, no son actividades para necesariamente que van a hacer en su tiempo de casa. Trataremos de que más o menos todo esto lo podamos resolver durante la propia sesión para bajarle el nivel de estrés que va a significar estar en estos años. Para la bibliografía, entonces estoy tratando de recuperar estos libros que propone. Aquí les voy a mandar no necesariamente todo el libro, voy a tratar de seleccionar, todavía no los tengo todos. Si no los está difícil llegar a esto, voy a seleccionar los capítulos. Estar en la biblioteca, pero está más difícil, entonces voy a ver si los puedo terminar de escanear aquellos apartados que me gustaría que miraran de esto. Y la bibliografía complementaria va a estar centrada principalmente en documentación y eh, eh, en una documentación nacional principalmente, que va a ser conceptual, pero también normativa práctica. Entonces, para poder tener después un repositorio de esta bibliografía complementaria que les voy a entregar, entonces, iniciada la unidad correspondiente. Entonces, vamos a tener una bibliografía complementaria para la 1, 2 y 3, bibliografía que se debería convertir también, sobre todo esta bibliografía complementaria, como en un espacio, en un centro de recursos, donde a posteriori, o sea, el próximo año, cuando estén en otra asignatura o cuando ya estén en prácticas profesionales o por qué no, al momento de egresar, entonces ustedes puedan conservar esos documentos de manera organizada para que después los puedan consultar. Toda esta información va a estar puesta en el portal del curso, las grabaciones de las clases, el programa, la definición clase a clase, que también la voy a subir para que a priori sepamos cuáles son los contenidos de cada una de las sesiones en las que nos vamos a encontrar. Entonces, esa planificación de clase a clase la voy a terminar de definir una vez que tenga esto, que esta experiencia personal es un trabajo breve escrito que vamos a hacer este viernes. Entonces, a partir de eso, que aquellos que continúen en esta asignatura me van a expresar. Entonces yo voy a hacer, si es que considero pertinente, algunos ajustes a esa clase y se las subo, entonces se las enviaré a sus correos electrónicos y los dejaré entonces disponibles en la plataforma que tiene la universidad para ir registrando no solo la bibliografía, sino que un par de videos que me gustaría que miraran. También les voy a dejar el link para una película que me parece interesante, que puede dar cuenta también de lo que nosotros vamos a trabajar durante este raro semestre de fin de año. Las normativas también las voy a subir, todas las recomendaciones y los acuerdos que tiene el estudiantado con
con la escuela, pero también con la universidad. Entonces todas esas normativas van a estar dispuestas, no voy a saturarle su correo electrónico, las vamos a dejar entonces puestas en el Moodle de la universidad. ¿Qué más tengo que decirle? Trato de hacer, de implementar una didáctica relativamente, no es lúdica, pero poco densa, sobre todo para conocer lo denso que es el sistema escolar nacional. Vamos a trabajar el día viernes 1 hora, correspondiente al primer bloque. Nos pondremos de acuerdo también este viernes para ver cómo lo hacemos. La idea, la recomendación y el acuerdo que tienen, entonces, seguramente ya le han dicho en la otra asignatura, o si no sé si tuvieron esta mañana otra asignatura, trabajaremos 1 hora sincrónica, luego 15 minutos de café, de descanso de los ojos, y comenzamos entonces el siguiente bloque de otra hora cronológica. Entonces, por lo tanto, el día viernes vamos a estar 2 horas cronológicas sincrónicas, mediadas por estos 15 minutos de descanso, y el día martes, entonces la hora vamos a estar desde las 11:20, 1 hora cronológica con un profesor o profesora que nos va a acompañar también para hacer más didáctico y abordable esta asignatura.